Ahí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos en este nuevo capítulo de Liberal versus Progresista con el profesor Patricio Navia, que todas y todos ya los que siguen este programa conocen, y los que no, es profesor de Ciencias Políticas, investigador, doctorado, hace clases en distintas universidades, tanto en Chile como en Estados Unidos, y es liberal. Vamos a preguntarle si es liberal de los que defiende, como nació el liberalismo, antieclesiástico, antimonárquico o antidesarrollo social, gasto social, vale decir progresismo, porque el liberalismo nace, recordemos, con una causa bien distinta a la que tiene hoy, pero lo discutiremos con un liberal y yo, Marco Enríquez Ominami, progresista, ambos chilenos y ambos un poco internacional, como dicen los filósofos, cosmopolitas. Los dos hemos vivido una parte fuera de nuestros países y miramos el mundo con avidez. Bienvenido, Pato. Parto con la primera de nuestros tres temas en esta hora de debate en donde confrontamos la actualidad en tiempos de este virus mutante y asesino, tratar de reflexionar, de preparar el día después con ideas y de impactar en el lenguaje. Lo primero es, ¿cómo imaginas tú el Chile post pandemia? Agrego algo, pueden escribir, enviar ideas, algunas las vamos a leer y vamos a debatir en torno a sus participaciones. Patricio Navia, ¿cómo será el Chile post pandemia? ¿Será el Chile y el mundo muy nuevo, completamente distinto, desconocido? ¿Qué viene? Vienen cosas que se parecen a las que había antes. No podemos pensar que se va a refundar todo y vamos a partir de cero. La humanidad vivió pandemias en el pasado y cambiaron algunas cosas, otras cosas no cambiaron tanto. Yo resumiría en 3 puntos importantes, creo, lo que se viene. Primero, se viene un retroceso en la globalización. Después de todo, la pandemia genera miedo, genera temores. Esto va a hacer que mucha más gente confíe un poco más en las cosas que están más cerca que en la globalización, va a haber menos viajes, van a pasar varios años antes de que mucha gente vuelva a salir del país por temor precisamente a la pandemia, y eso va a tener también efectos en el comercio internacional. Así que creo que vamos a tener un retroceso en globalización en algunas dimensiones, la dimensión del comercio, en redes, en temas online, todo eso se ha profundizado, como hemos visto en estos últimos meses. Segundo, creo que vamos a tener un mayor Estado, y eso es súper importante. El Estado va a crecer porque la situación económica obliga al Estado a verse más involucrado, y el Estado en algunos lugares va a crecer mejor, en otros lugares va a crecer mal, pero vamos a tener más Estado. Y creo que el tercer punto, y esto es importante, vamos a tener más desigualdad. La pandemia lo que ha hecho es que ha generado, como todas las crisis, oportunidades para algunos que les ha ido relativamente bien, los que podemos trabajar desde casa, los que tienen acciones en Amazon, o sea, la gente que vive del mundo online le ha ido mucho mejor, pero muchos otros van a terminar peor porque hay menos empleo, hay menos trabajo, hay menos oportunidades, y eso significa que vamos a tener bastante más desigualdad en el mundo post-pandemia que lo que teníamos en el mundo pre-pandemia. O sea, va a ser un mundo más bien menos globalizado, menos desarrollado y con más niveles de desigualdad. O sea, no va a ser el mundo ideal ni de los liberales ni de los progresistas. Claro, yo diría además, para aterrizarlo en otra región, creo que además vamos a perder, complementariamente a esto, todo tipo de protagonismo en el debate mundial. O sea, Chile y América Latina van a transformarse en el vagón de cola. Somos el continente del rezago. Vamos a perder a mi juicio, protagonismo en el debate económico y participación de ese debate. Si alguna vez lo tuvimos, ahora, a mi juicio, vamos a estar mucho más de espectadores, como ya lo estamos, de hecho, y somos más bien protagonistas por puras malas noticias. No hay ninguna buena noticia que venga desde América Latina. Brasil no va a ser el continente de la sorpresa económica, Argentina tiene que subsistir, está hablando de las potencias grandes, Colombia sigue en un pantano en su proceso de paz, México, que tampoco tiene, yo tengo gran simpatía por Andrés Manuel López Obrador, pero los hechos es que la seguridad no ha mejorado. Y por tanto, yo creo igual que tú, que va a ser, como para decirlo a mi manera, menos de lo mismo. Sí creo que creo que lo que va a venir son dos debates muy polarizados en América Latina y el Caribe, que es, de algún modo, ricos y pobres. O sea, se va a extremar el debate de la desigualdad y va a haber una ofensiva, por lo menos nuestra, los progresistas, por plantear de que cuando uno vive en sociedad tiene que hacer sacrificios todos, y quienes más pueden sacrificar son los que más tienen. No le puedes pedir sacrificio al que menos tiene. O sea, va a tener 235 millones de pobres a que
poco y nada va a poder pedirle, no le va a pedir que hagan más esfuerzo, no le va a poder pedir que trabajen más, sino va a haber trabajo. Por tanto, en alguna parte va a tener que entrar en una lógica media artificial, que el Estado recaude para subsidiar, para sostener y para subsistir. Y me da la impresión de que el Estado... Pero acuérdate que el Estado solo puede recaudar cuando hay actividad económica. Si no hay actividad económica, el Estado tampoco puede recaudar mucho. Esta idea de que puedes cobrarle un impuesto al patrimonio de los ricos te dura poquito porque o los ricos se van y se llevan el patrimonio, o después de que les suben los impuestos, ese patrimonio empieza a disminuir y ya no tienes a qué ponerle impuestos. Entonces, sin actividad económica, la región va a estar mal. Y como va a retroceder un poco la globalización, el motor de crecimiento de la región, que siempre fueron las exportaciones, tampoco va a tener mucha fuerza, porque va a haber menos comercio internacional y por lo tanto menos demanda por los productos que exportamos desde América Latina. Claro, es que aunque sea por una única vez, Pato, sigue siendo importante. O sea, aunque sea por una única vez, porque va a tener que recurrir, a alguna parte en que recurrir los recursos. Si es deuda y hay países que ya no tienen capacidad de endeudarse más, no todos los países tienen un ahorro fiscal sustantivo, por tanto, efectivamente, aunque sea impuesto al patrimonio, va a ocurrir. A mi juicio, ese es el debate que viene, porque aunque sea por una única vez, va a ser muy importante. Piensa tú que lo que se calcula de este impuesto a riqueza, del cual yo no soy autor, pero que acompaño, es un impuesto que si uno lee, repito lo que he leído, el mío era distinto, el que yo proponía era un impuesto casi permanente por un por ciento de impuesto al sistema financiero, al activo, no a la propiedad tangible, sino al dinero especulativo, y nos daban 900 millones de dólares por año. Lo que propone, entiendo yo, el Partido Comunista es un impuesto de 2,5 al que tenga más de 18 mil millones de pesos por una única vez y que permitiría recaudar hasta 6 mil millones de dólares, pero una única vez. Sí, pero eso no tiene, o sea, eso es andar creando castillos en el aire. Lo que estás diciendo, o sea, recaudar 6 mil millones de dólares a partir de un impuesto de 2,5% a la riqueza de todos los que tienen más de 18 mil millones de pesos, no te cuadra. O sea, la gente te dice que puedes hacerlo, pero esa riqueza, fundamentalmente está en sociedades, no es riqueza de personas. Por lo tanto, no vas a poder ponerle un impuesto a una sociedad, le vas a tener que poner un impuesto a las personas. Y al final se los terminas, o sea, si son 18 mil millones de pesos, no alcanzas a llegar a la clase media, por cierto, pero a mí me cuesta creer que va a haber personas que tengan un patrimonio como personas de más de 18 mil millones de pesos. Acuérdate cuando se murió don Andrónico Luksic, el padre del Andrónico Luksic actual, tenía inscritas como 2 propiedades y varias sociedades, pero no era dueño literalmente de casi nada. Entonces, esta idea de que a Piñera le vas a poder cobrar ese impuesto es un poco complicado porque Piñera probablemente como persona es dueño de pocas cosas. No sé si llega a los 18 mil millones de pesos, probablemente sí, pero la mayor cantidad del dinero de esa riqueza está en sociedades, no está en personas. Entonces creo que los cálculos que está haciendo el Partido Comunista están bastante mal hechos. Para ser honesto, me da un poco lo mismo que lo hagan bien o mal, si me parece que eso devela lo que estás diciendo. Si uno concluyera la salida de la tramitación legislativa, exactamente si se comprobara, como ocurrió con el padre Luksic, que el impuesto a la herencia fue bajísimo, porque estaba todo traspasado en vida, bueno, gran debate. O sea, era un nuevo debate, que es exactamente... Eso a mí me parece al revés tuyo, me parece súper buen debate, porque probablemente muchas veces... A mí me parece un buen debate, lo que te estoy diciendo es que no vas a reunir 6 mil millones de dólares. Bueno, podemos tener un gran debate, pero si haces ese impuesto no vas a sacar 6 mil millones de dólares. Tengamos ese debate y discutámoslo, pero no vas a reunir 6 mil millones de dólares. Pero mira, esto es lo mismo que decían los conservadores con la Asamblea Constituyente. No, un lindo debate, pero no va a ocurrir nunca. En octubre hay plebiscito. Bueno, para hablar de la riqueza, los proyectos de ley nunca son perfectos, detonan procesos que terminan ocurriendo con impuesto a la riqueza. Me parece, yo tengo otra propuesta, que la mía no la recogieron, no tengo idea por qué los comunistas tendrán que diferenciarse, no sé cuál será su cálculo. El mío es distinto, es 1% de impuesto al sistema financiero según los datos del Boston Institute, que es un instituto que estableció que en Chile acciones financieras se calculaban, yo estoy retrasado porque estoy fuera, de 90 mil millones de dólares. Si le aplicabas uno era 900. La discusión nuestra interna era permanente o por una única vez. Este es un debate que lo hicimos incluso con alguien más bien liberal, que era Paul Fontaine, que fue el que encabezó este debate. A mí me parece que es una gran iniciativa el 2,5 porque establece esto, de que discutamos entonces y vamos aprendiendo una cierta pedagogía social
de que entonces no existen estos ultra ricos y en cambio han legítimamente, porque es legal, buscado todas las fórmulas para, de algún modo, uso una palabra que es injusta, pero disimular una acumulación de fortuna gigantesca. Bueno, habrá entonces que buscar otro proyecto de ley que permite instalar otro debate y que permitirá decirle a la derecha, que es básicamente la que se opone a esto, que es decirle, mire, por algo por manga tienen que abrirse, porque si no queda impuesto a la riqueza, tendrán un poco lo que ha pasado con este gobierno, que respecto al 10% de la AFP, que era un proyecto hipercontrovertido, terminaron compitiendo ellos mismos y poniendo sobre la mesa más y más plata. Mal, tarde, pero lo hicieron. Entonces yo creo que en política, a mí me parece que más que despachar de un plumazo la perfección e imperfección de un proyecto de ley de unos diputados que no son ejecutivos, no tienen el mismo deber, no tienen la misma responsabilidad, porque la Constitución además les da un ámbito muy acotado, como tú sabes, me parece que es un proyecto de ley que hay que empujar, no porque sea perfecto, sino porque te lleva acción-reacción. Pero de nuevo, o sea, piensa lo de las AFPs. Las AFPs te cobran una comisión en el momento que tú le entregas la plata, o que tu empleador le entrega la plata. Por lo tanto, si la AFP te devuelven la plata al mes que te cobraron la comisión, hicieron un tremendo negocio porque se quedaron con toda la plata de la comisión y te devuelven la plata y no la tienen que administrar más. Más aún, como este 10% es para todos, aquellos que tenemos más ingresos, al final nos dan un crédito fiscal. Esto es una devolución del fisco que puede llegar hasta el 40% de lo que retiramos, o sea, casi 1,5 millones de pesos por retirar el 10% de las AFPs. O sea, y esto no es ni siquiera evasión, es lo que dice la ley y te autorizan a hacerlo. O sea, es perfectamente legal. Entonces, si tienes buena intención, pero diseñas mal la ley, vas a generar mucha más desigualdad. Y lo que está pasando con este impuesto del 2,5% es que lo vas a pasar, vas a generar más incentivos para que la gente ponga su dinero en sociedades, y lo están haciendo ahora, antes de que pase el impuesto, y al final, cuando el impuesto se entre en vigor, no va a reunir de los 6.000 millones de dólares que se plantean, probablemente va a reunir menos de los 900 millones de dólares de lo que planteabas tú. En tu caso era un impuesto a las transacciones financieras, por lo tanto era un impuesto en dinero que se movía, así que daba lo mismo quién lo estaba moviendo, si lo movía una persona, lo movía una sociedad. Paul Fontaine es un tipo que yo respeto y que probablemente conoce esto y lo piensa bastante mejor que lo que están haciendo los del PC. Y perdóname, es responsabilidad de los diputados saber cómo funciona esto. No puedes hacer una propuesta de ley sin entender cómo funciona la economía. De lo contrario, genera falsas expectativas. La gente va a decir, vamos a recaudar 6.000 millones, no vas a recaudar esa plata, y al final lo único que haces es perder el tiempo y generar incentivos a que los ricos saquen su dinero del país todavía más, y por lo tanto que haya menos crecimiento a futuro. Yo discrepo en esto mucho de ti, Pato, porque aquí voy a poner sobre la mesa mi experiencia como diputado. Para lograr en una monarquía como la chilena, donde la iniciativa legislativa, cosa que no es original de este sistema, en muchos países la iniciativa presupuestaria es del Ejecutivo. Y por tanto la técnica legislativa obliga a hacer proyectos de ley que efectivamente son muy difíciles de defender. Déjame decirte uno. Yo propuse terminar con DICOM, vale decir, básicamente con el sistema de información financiera. Tú me habrías dicho en el mismo debate que es una irresponsabilidad, como me lo dijo la Cámara de Comercio. Mi objetivo último era terminar con el cobro por aclaración. En Chile tú tenías una deuda, te ibas al DICOM, se llama DICOM en realidad la empresa, te vas al boletín comercial y aunque pagaras la deuda, Patricio, tenías que, una vez que hubieras pagado la deuda, tenías que pagar por salir del registro. Y era tal la pobreza de muchos kiosqueros, etcétera, que habiendo pagado la deuda seguían en DICOM, por tanto no podían pedir crédito. Como yo no tenía iniciativa legislativa, Pato, tuve que inventar un proyecto de ley demencial, que era derogar el decreto 950 del Ministerio de Hacienda. ¿Qué significaba? Apagar todo el sistema de información. Me llamó Andrés Velasco, me acuerdo, a través de Tocman, me acuerdo, preocupadísimo. Marcelo Tocman era como su jefe de gabinete, me acuerdo, y un discurso muy técnico, es políticamente inaceptable, el mercado financiero se va a afectar. Le dije, muy simple, reemplaza mi proyecto de ley por uno mejor. Me dijo, no es demagogia, populismo, tienes que cultivarte. Bueno, logré que se aprobara en la Comisión de Economía, el gobierno sacó un decreto y se acabó de por vida en Chile, humildemente yo fui el autor, se acabó de por vida en Chile que te cobraran por aclaración. La técnica legislativa, Pato, y yo sé que de repente, porque viene el Partido Comunista, eso genera una gran anticuerpo, pero la técnica legislativa siempre tiene que ver con, un poco, no sé si tú juegas pool o billar, con un juego donde tú detonas lo que tú llamabas detonar un debate sano para lograr otra cosa. ¿Qué pasó con el 10% de la AFP? Y eso es lo interesante.
la impericia este gobierno, Pato. Es que el proyecto de ley del 10% de la AFP, no soy vocero de los autores, pero me da la impresión que lo hicieron también como para abrir una discusión sin ninguna esperanza de que se aprobara, porque era un proyecto en realidad bien que extralimitaba tu facultad. Tú no puedes afectar el presupuesto nacional ni el gasto. Entonces le buscaron una reforma constitucional y era tal la presión social que se impuso el retiro del 10%, que era lo justo frente a la mezquindad del gobierno. Yo no, eso te quiero decir, estamos debatiendo en dos niveles distintos. Yo lo que digo es que de eso se trata la política, acumular fuerza y empujar al Ejecutivo. Eso es un opositor. La responsabilidad que tú le pides a los opositores a mí me parece que es altamente discutible. Yo le pido responsabilidad a quien gobierna. A la oposición le pido hacer lo que ellos creen justo. Al gobierno no tiene derecho, entre comillas, al error. Un diputado pone proyectos de ley que a veces se exceden la Constitución y abren entonces una consecuencia. Estoy de acuerdo. Está bien, dada la regla del juego, es la estrategia que tienen, pero los resultados terminan siendo negativos en el sentido de que produce más desigualdad. El retiro del 10% produce más desigualdad. Entonces, después, si reclamamos, esta es una sociedad desigual, sí, es una sociedad desigual y en parte tú tienes la responsabilidad de hacerla desigual porque promulgaste una ley que alimentaba la desigualdad. No la promulgaste, no es cierto, Pato, no la promulgamos nosotros, la promulga el presidente de la República. Aprobaste una ley que el presidente de la República promulgó. Digo, apruebas leyes que alimentan, que hacen crecer la desigualdad. Está bien, si eso es lo que quieres hacer, pues seamos un país más desigual, pero después no reclames porque somos un país más desigual. No es cierto, es que afirma algo que es falso, pues, Pato. Lo que uno hace es aprobar una ley para que el gobierno reaccione. Si el que tiene iniciativa en Chile, eso es bueno recordarlo. El Ejecutivo aprueba leyes porque quiere que se promulguen, ¿no? No, pues, Pato. Muchas veces uno hace las leyes para que el Ejecutivo tempranamente reaccione. Esto es un juego de relaciones de fuerza. Lo que yo entendí, lo leí, los autores dijeron siempre, mire, si tiene una medida más universal que la nuestra, póngala sobre la mesa. Y el gobierno fue incapaz. Y tú los conoces, los 10 ejemplos del ministro de Hacienda, incapaz de demostrar que tenía una mejor medida que esa, en términos de universalidad. No tenía, porque había hambre, angustia, etc. Eso supone que los chilenos son estúpidos y que 8,8 millones de chilenos quieren la desigualdad. No, es el recurso más malo, pero el más extremo, pero fue el que había, porque el gobierno fue incapaz de poner sobre la mesa. Aquí, en mi juicio, el único responsable hoy es el gobierno. No le pidas, a mi juicio, a la oposición que se haga responsable si el que tiene la facultad de reemplazar, ese proyecto de ley lo podía reemplazar el gobierno en 2 segundos. Ponía sobre la mesa lo que proponíamos, un IFE mucho más universal, más ambicioso, que se hacía cargo, como tú decías, de los ahorros de Chile o deuda. Punto, no quisieron, por razones que tendrán que explicar ellos, que todavía no logran explicar. Tanto, creo que tengo razón, que ellos ponen sobre la mesa el 10% del bono a clase media. Y de nuevo chocan con la realidad. De nuevo, entonces, no es cierto que el quien propone la ley, el que la aprueba, finalmente lo que hace es empujar, yo uso siempre esta fórmula, me da vergüenza, empujar los límites de lo posible para que la monarquía, para decirlo así, reaccione. No reaccione, se aprobó una ley que no es buena, pero resolvió lo urgente, no lo importante, es cierto, que era derrotar la igualdad, la desigualdad, pero resolvió lo urgente, llenar de plata a gente que no tenía un mango. Llenar es mucho decir, su plata. Así es, y terminas con consecuencias, pero mi punto es que tienes que asumir las consecuencias de las acciones que tú tomas, no puedes desconocer esas consecuencias. Hay consecuencias con lo que estás haciendo, y sobre el tema del 2,5%, las consecuencias también son súper claras. No vas a reunir la cantidad de plata que dices que vas a querer reunir, y en cambio le envías un telegrama, le envías un correo electrónico, una advertencia a toda la gente que tiene dinero en este país, de decirle, pongan su plata, sáquenla del país porque vienen por ella. Y lo que necesitamos en Chile es reglas del juego claras para que llegue más inversión extranjera. Si no llega inversión extranjera de verdad, el Estado tampoco tiene recursos porque va a estar más endeudado y por lo tanto el país va a quedar estancado sin generar esas inversiones que puedan producir crecimiento. Y eso va a ser malo para todos y no solo va a generar más desigualdad, sino que también va a generar más pobreza. Bueno, yo discrepo también, porque ayer pedí un informe de qué es lo que había hecho Macri para promover la inversión, porque me pareció, las comparaciones siempre son imperfectas, pero Macri se propuso lo que tú estás diciendo, que traer inversión extranjera, ofreció todas las garantías a los mercados y no llegó un peso desde afuera. O sea, es mucho más complejo. Las comparaciones son un poco más, no es la comparación más feliz porque Argentina ya había hecho default varias veces en su deuda, por lo tanto las condiciones para la inversión extranjera no son las más favorables y después si ya tenías, para usar el término que tú usaste antes, un DICOM bastante extenso.
Entonces, creo que me parece que la comparación con Argentina no es la mejor comparación. Pero si efectivamente Chile termina con o el Estado termina con una tremenda deuda, y con un proceso constituyente que va a poner en cuestionamiento todas las reglas, las inversiones para que lleguen a cuestiones de infraestructura, por ejemplo, inversiones en agua, se van a frenar hasta que la nueva constitución determine cuál es la propiedad del agua. Está bien, podemos discutir cuál es la propiedad del agua, pero tenemos que hacernos cargo de cuáles son las consecuencias de decir vamos a poner todo sobre la mesa para discutirlo, porque eso significa que mientras tanto no va a llegar inversión, que es perfectamente comprensible, porque si tú no le garantizas a esos inversionistas que cuidan, que no son, digo, no es Jeff Bezos, son inversionistas, los fondos de pensiones de Canadá, los fondos de pensiones de Italia, los fondos de pensiones de otros países, que tienen que cuidar la plata de sus pensionados, no van a llegar a invertir en un país que no va a respetar las reglas y los acuerdos que ya existen. Entonces, está bien, a lo mejor queremos hacer eso, pero hay que estar conscientes de cuáles son las consecuencias de las decisiones que estamos tomando. Te lo digo de otra manera entonces. La inversión extranjera, y esto lo hemos hablado los dos muchas veces, una subvariable y sus consideraciones es que haya paz social, lo que tú llamas cohesión social. Sin la nueva constitución de por medio, sin incerteza jurídica, sin el 10% de la AFP, sin el 2,5% del patrimonio, la inversión extranjera vio con bastante malos ojos lo que pasaba el 18 de octubre en Chile. Sintió que esta sociedad estaba trizada. Entonces, algo tienes que hacer, salir de una cierta zona de confort teórica de decir, mira, las cosas se hacían así, vas a tener que hacerlas de otra manera. Y me parece a mí que el proyecto de ley del 2,5 es esa otra manera. No es, te insisto, no es mi proyecto. Pero me parece a mí que hay un problema hoy día de que todo lo que uno suponía funcionaba hasta el 18 de octubre dejó de funcionar para la mayoría. Y a veces, no siempre, a veces, cuando la mayoría expresa algo, a veces tienen 100% de la razón, a veces no tienen toda la razón. También es cierto, y quiero aquí arriesgarme, también hubo mayorías que promovieron a Hitler, pero esta mayoría es una mayoría que dijo cosas extremadamente sensatas. O sea, de lo que yo leí, cosas me parecieron sensatas. Que era un abuso, que los tipos trabajaban. A mí me leía los artículos y decían, hay niños del Sename delinquiendo. Perdón, el Sename es un horror nomás, punto. Es un horror, y no tiene explicación alguna. Entonces, a mí me parece que algo va a ser distinto. Y me parece que siempre apostar a que cualquier movimiento tributario, por imperfecto que sea, va a ahuyentar a los ricos, me parece a mí que es un recurso que yo discrepo para polemizar contigo. Me parece que ese argumento es también el que se usó el año 92, cuando Elwin subía los impuestos, y no ocurrió lo contrario. Sí, bueno, pero Alemania es un poco distinto que... pero en fin, al punto al que voy, y quiero destacar eso que tú mismo lo dijiste al usar el ejemplo del Sename, o sea, suponer que el Estado va a tener capacidad de hacer bien las cosas es también hacer un supuesto un poco voluntarista. El Estado no siempre tiene capacidad y las cosas de las que se encarga el Estado muchas veces no funcionan bien. Entonces, llegar y decir, vamos a hacer que el Estado se haga cargo de esto, sin aceptar, sin reconocer que de las cosas de las que se ha hecho cargo el Estado, el resultado no ha sido siempre óptimo, de hecho muchas veces no es óptimo, me parece que es también actuar de forma un poco irresponsable. Pasemos al segundo tema, que es el Estado y el mercado, porque creo que siempre es inagotable la discusión, que es el segundo tema de este programa, Pato. Esta idea también de que el mercado es eficiente, uno podría aplicar exactamente las mismas frases tuyas cambiando la palabra al mercado, que el mercado es profundamente ineficiente, es profundamente imperfecto, por tanto, esta idea de que las herramientas nunca son suficientes, claro, es un dato, pero está la prueba también contraria, de mercados que son hipereficientes, competitivos y que aportan valor agregado y bienestar a las comunidades, y también el Estado, que en materia de defensa, cito a todos los economistas, es perfecto. Nadie ha discutido la eficiencia del Estado en defensa, porque no le aplica ningún escáner en defensa. Entonces, son también categorías del debate que son súper intencionadas. A mí me parece que evidentemente la ley del Sename estaba mal hecha, que evidentemente también los recursos que se gastan en infancia son obscenos, perdón que use esa palabra, son francamente grotescos respecto a lo que se gasta en otras partidas. Yo insisto en el gasto militar, que me ofende a mí, eso me ofende, me parece que es simplemente el lobby de exministros que son asesores del Ministerio de Defensa, de diarios que creen en esas instituciones. A mi juicio es un resabio de la dictadura. Es un resabio de la dictadura el gasto militar. No tiene explicación que un país gaste tanto en eso y tan poco en infancia. Por dar un ejemplo, para pensar dos cosas. Y el Estado, claro que es imperfecto e ineficiente, pero sigue siendo el único que tiene una lógica pública. Entonces, claro, el Sename es un tremendo golpe al Estado, como lo es también los pollos, la Polar al mercado.
El tema es que de buena fe, ¿tú creerías de verdad que las cárceles concesionadas o que concesionar el Sename sería la fórmula? Yo creo que no, que lo que hay que hacer es meterle todo el dinero posible al Sename y aceptar un cierto grado de ineficiencia en ciertas áreas, por ejemplo, la infancia. Lo mismo digo con la sala de clase, Pato. Yo siempre doy el ejemplo del kinder. Nunca nadie ha discutido que los kinders sean eficientes. Nadie. Ningún padre le pide a un kinder que sea eficiente con sus hijos. Esa eficiencia se transforma en otra dimensión de la educación. La autoestima de los niños. Nadie está discutiendo, a ver, los pañales, ¿usaron un pañal por mojón o uno por varios? Nada. Se asume que la infancia es un momento frágil y se requiere, en el fondo, una cierta ineficiencia. Bueno, con el Sename yo creo lo mismo. Y creo que el error, y aquí está quizás para entrar en materia, es que se le aplicaron criterios de mercado a áreas donde el Estado tiene que tener criterios de Estado público, no de eficiencia. Ejemplo, el Sename. Yo incluso me atrevería a arriesgarme y decir que la eficiencia como idea, como fantasía en toda la área, es muy dañina, porque el mercado no se lo pide a sí misma. Cuando las mineras van a explorar si hay cobre, son profundamente ineficientes. Tumban cerros completos y se equivocan. Y no había cobre. Y van a otro. Bueno, y uno acepta lo que se llama la investigación, supone un cierto grado de ineficiencia. ¿Por qué no darle al Estado ese derecho? Pues me parece, estoy de acuerdo contigo, pero me parece que tu sector no se hace cargo de ese discurso que tú acabas de plantear. Usemos el caso de este terrible asesinato de esta menor que conmovió al país hacia fines de la semana pasada. Sí. Un montón de gente se llena la boca diciendo, le fallamos, el Estado no estuvo ahí, le fallamos. Tu argumento da espacio para que ese tipo de cosas vayan a pasar, pero me parece que tu sector supone o plantea o vende esta idea de que con más recursos el Estado va a ser perfectamente eficiente. Eso no va a ser verdad, nunca va a ser verdad. Este tipo de cosas también pasan en Finlandia y pasan en Suecia y pasan en todas partes. El Estado va a ser ineficiente y por lo tanto vender esta idea de que a más Estado va a mejorar todo, también me parece que está fundada en supuestos que simplemente no se sostienen. Está bien, pero ya que estamos con tu sector, el gobierno, sostiene que este es simplemente un problema de que es operadores políticos metidos en el Sename. Y es tu gobierno, el que 2 veces ha gobernado, que no se hace cargo de que el Sename es más bien hijo de él hoy día, que hijo de Bachelet, es de ellos. Hoy día están en el poder nadie más que ellos. Entonces, si ellos son los eficientes, ¿dónde está la eficiencia? También son ineficientes. Quizás haya que asumir, y esto es lo que yo quiero defender hoy día para provocar la conversación, es que al Estado hay que tolerarle un cierto nivel de ineficiencia, que es un poco el problema, por ejemplo, que está ocurriendo con los bonos. El gobierno yo creo que de buena fe, porque es ideológico, yo no estoy de acuerdo, pero es un sistema de ideas. Hay que focalizar. Entonces yo me tengo que preocupar de todos los indicadores perfectos para que le llegue exactamente a la persona. Y están haciendo el ridículo porque ni tú ni yo probablemente tengamos exactamente claro cuál es para el gobierno, para impuestos internos, para el registro social de hogares, dónde estamos tú y yo. Es muy difícil saber porque es lo que pasó con impuesto interno, con una sola planilla de la web se equivocaron 200.000 chilenos. Insultar a los chilenos que son todos sin educación es también un insulto a ti y a mí. No. Tú eres el Estado, tú tienes la fe pública, tú tienes el deber de ayudar. No tiene el ciudadano que ser responsable frente a una web de impuestos internos. Eres tú la autoridad, tú eres el ministro, tú tienes un chofer, tú ganas tantos millones, tienes miles de funcionarios, tú designas a quien quieras en todas partes. Entonces, a mí me parece, Pato, que también la eficiencia que tú invocas y que dice, bueno, son ineficientes y punto, bueno, tampoco lo es la otra estrategia. El discurso de eficiencia es ineficiente frente a las controversias como el hambre, por extremar las cosas. Cuando hay hambre, no te pongas a discutir quién tiene más o menos hambre. Tienen hambre, pero no puedes hacer un indicador del hambre. Espérate, el mozo tiene un poquito menos de hambre. No, yo creo otra cosa y te cito a ti mismo, lo recordabas bien en el programa aquí, que lo he dicho en varios programas, que esta frase de Bernanke que decía, subamos un helicóptero y repartamos los billetes. Ineficiente, pero más justa. Completamente de acuerdo, pero una precisión. Yo no soy parte de este gobierno, no me hago responsable de eso, he criticado eso, tú sí eres parte de la oposición y estás tratando con tu partido de construir una coalición amplia de oposición, etcétera, etcétera. Entonces, digo, precisemos el punto porque creo que estás caricaturizando un poco diciéndome que yo soy parte del gobierno cuando no lo soy. He sido bastante crítico del gobierno y me parece que hacen un montón de cosas mal. Lo que sí creo que es importante destacar es que la oposición en general y el progresismo, incluido como parte de esa oposición, normalmente nos dicen el Estado va a ser la solución. Yo soy un poco más escéptico.
Yo efectivamente acepto y creo profundamente que el Estado no siempre tiene todas las respuestas y el mercado tampoco tiene las respuestas. Por eso me considero mucho más pragmático. En algunas áreas el Estado va a entrar y va a ser bastante ineficiente, pero va a entregar la provisión universal de determinados recursos, servicios, derechos. Y en otras áreas el mercado va a ser más eficiente y eso tenemos que ir decidiéndolo pragmáticamente. A mí no, digo, siempre me ha parecido muy mal esto de privatizar las cárceles. Me parece que la educación debiese ser esencialmente pública. Entonces, digo, en eso soy bastante más pragmático. Pero me parece que aquí el pecado está en aquellos que son dogmáticos a favor del mercado y aquellos que son dogmáticos a favor del Estado. Tenemos que encontrar un balance. No puedes, el Estado no siempre tiene todas las respuestas, así como el mercado tampoco tiene siempre todas las respuestas. Y tenemos que ser lo suficientemente pragmáticos para decir, ok, en esta área, ¿qué funciona mejor? O en esta área, ¿qué creemos que es más importante? ¿La entrega universal de recursos para todos o andar buscando selectivamente con hojas Excel quienes clasifican para determinados recursos? Pero eso lo tenemos que hacer pragmáticamente, no tenemos que tener principios a priori de que el Estado siempre es la respuesta o el mercado siempre es la respuesta. Claro, yo voy a recoger el guante de tu sector. Claro, lo que pasa es que, Pato, y me parece bien, este un programa intenso, a veces somos dos outsiders, para decirlo en castellano, somos dos externos a cada uno de sus familias. Tú no eres gobierno y tampoco soy la oposición porque estoy fuera de la política, pero lo hecho es que tú y yo, tú votaste por Piñera en segunda vuelta, en primera vuelta por mí, y yo por Guillén en segunda vuelta. Eso nos pone hoy día en un deber de asumir también que hoy día en el poder está Sebastián Piñera con el voto de ustedes, no el voto nuestro, por ponerlo oposición-gobierno. Yo entiendo que cada uno es un líbero, cada uno se mueve, yo también podría decirte, ¿qué tengo que ver yo con el Partido Comunista? Bueno, mi partido es Pacto, pero yo, Marco, soy un libre pensador. En este programa yo también trato de poner cada uno a asumir lo que uno está defendiendo en términos de brocha gorda. Probablemente es cierto que tú no seas parte del gobierno, probablemente. Hay un punto súper breve que me parece súper importante, porque yo siempre, cuando revisamos la historia, he sido muy crítico de aquellos que hablaban, por ejemplo, de Allende como el gobierno de los otros, ¿no? Y también muy crítico de que Allende, que decía que no era el presidente de todos los chilenos. A mí me parece que podemos tener discrepancias al momento de votar, pero una vez que asume el gobierno, es el gobierno de todos los chilenos. Lo fue Bachelet y lo es Piñera. Me parece que los sectores más polarizados de ambos lugares te dicen, ese es tu presidente o esa era tu presidenta. En la época de Bachelet yo siempre criticaba mucho, y lo volveré a hacer cuando la izquierda llega al poder, eso de decir, este no es mi gobierno, ¿no? Este es el gobierno que eligió la mayoría y por lo tanto es el gobierno de todos los chilenos. Y pasa eso con Piñera como pasaba con Bachelet. Entonces ahí me parece que sí hay un problema en los extremos en ambos lugares que dicen, no, yo no reconozco ese gobierno como legítimo o como mío porque yo no voté por él. No, pues disculpa, aún si no votaste por él, aceptaste las reglas del juego, y las reglas del juego son que el gobierno ganador es el gobierno de todo el país y le toca gobernar por 4 años o bien por el periodo que el gobierno dure, dadas las reglas que ya están establecidas. Claro, ahí empiezan nuestras diferencias del presente. Yo trabajo todos los días para que Piñera pierda la próxima elección a través de su delfín, y tú te mantienes más bien en la posición del académico. Esa es la diferencia, que yo no hay un minuto del día que no esté preocupado de ayudar a que haya un cambio. A ti en realidad no te va, entre en buen sentido de la palabra, no te va políticamente ni te viene si hay un cambio o no. Te importa que esté lo que tú llamas lo mejor para el país. Para mí, Piñera es muy malo para el país y lo era antes. Eso nos pone en posiciones distintas, y por eso yo te decía tu sector, porque creo que en alguna parte sí hay un ellos y un nosotros. Los que entienden que lo menos malo era Piñera y lo que entendíamos que lo menos malo era Guillén. Y ahí sí hay dos visiones. O sea, en eso yo creo que es bueno que cada uno asuma su decisión pasada, que no es la futura, pero es la pasada, con la atenuante de tu delito de que votaste por mí sistemáticamente como un hombre sensato en las 3 últimas elecciones, pero mi incapacidad, mi torpeza no me permitió llegar a la segunda vuelta, lo que es responsabilidad mía. Pero oye, solo déjame aclarar ese punto. O sea, completamente de acuerdo en que yo prefería Piñera por sobre Guillén, y de hecho lo sigo prefiriendo. O sea, si me tocara votar de nuevo con todo lo que sabemos, igual preferiría a Piñera que a Guillén. Entonces digo, me hago cargo de eso, pero me parece que el resto de los chilenos tienen que aceptar que una mayoría de los chilenos prefirió a Piñera que a Guillén.
Y no sabemos qué ocurriría ahora con esa misma mayoría de los chilenos, pero si en 2021 el presidente electo es Lavín o Jadwe o tú o quien sea, pues tenemos que aceptar que ganó el que ganó porque esas son las reglas del juego. Así como tenemos que aceptar los resultados, por ejemplo, del plebiscito. Si una mayoría vota a favor del proceso constituyente, pues todos nos vamos en ese proceso constituyente. Pero hay algunos que te dicen, no, yo no voy a aceptar los resultados, u otros que te dicen, y lo decían cuando empezó este debate, los que votan por rechazo después no pueden participar del proceso constituyente. Es un proceso constituyente. Si la mayoría vota por el proceso constituyente, todos tienen derecho a participar de ese proceso constituyente. Aquí hay mucho con Pedro Morales, me pregunta a mí que si yo creo que Guillermo hubiese hecho mejor. Después Carlos Correa dice, los dogmas no sirven, supongo que eso es para ti o para mí. Hay muchos, se polarizó, te los leo, porque hay muchos comentarios, que aparecen algunos, otros no, en la pantalla. Bien dicho, Pato, esas son las reglas de la democracia que a la izquierda de Marco no le gusta. Ahí estamos de acuerdo, Piñera es nefasto mi presidente, dice Pedro. Ahí está muy polarizado, tal como estamos los dos tensionando. Me incorporo, dice Inés Cabrera, atrasada. Estamos con Patricio Navia, politólogo en este debate liberal progresista, en que, para los que están llegando tarde, los dos nos vamos poniendo en posiciones tanto de repente reflexivas y a veces militantes de lo que uno entiende que es su causa. Él el liberalismo y yo el progresismo. Yo quisiera, antes de pasar al tercer tema, que es el tema de la unidad de la oposición, si va a haber o no, y después nos están preguntando hartas cosas sobre el tema mapuche, y Hugo Gutiérrez, temas de actualidad. Pato, yo te dije una provocación al principio que no recogiste, y es que el liberalismo, porque yo te confieso en un espacio no de intimidad, es un espacio público, pero un espacio con nuestros habituales seguidores de este programa, que es muy... Yo tengo momentos liberales en mi vida, por supuesto, y no me olvido nunca de un diputado de izquierda que en el Congreso me agarró literalmente a patadas, retóricamente digo, porque hasta cuando yo decía que no me molestaba el liberalismo. Claro, porque, y lo quiero expresar en términos casi biográficos, yo me he tenido que leer sobre el liberalismo chileno por mi bisabuelo, que era el presidente del Partido Liberal, Manuel Rivas Vicuña, antidictador, progresista, pero su liberalismo se anclaba, Pato, en dos grandes batallas, que son los combates identitarios de tu sector, que mucho más que económicos son políticos. Uno, la separación del Estado y la Iglesia. Eso era ser liberal, era quitarle el poder político económico a la Iglesia, o reducirlo, o separarlo, como quieras llamarlo. Dos, era la idea del rey, era terminar con las monarquías, que también eran religiosas por lo demás, pero es la idea de la concentración del poder por derecho divino de una persona. O sea, además los liberales eran profundamente demócratas, pero no necesariamente son parte de la democracia económica como la entiende el progresismo. Entonces, a mí me parece interesante un paréntesis teórico, porque hay mucha gente viéndolo, a mí hay amigos que me escriben después por WhatsApp, liberales, ¿eh? Que me dicen que es un buen programa, pero yo creo que la frontera es interesante entender qué es lo que te hace liberal, porque más allá de decir que te lo he escuchado, que me parece a mí una frescura tuya, y lo digo como amigo, que te gusta un poco el Estado, un poco el mercado, esa cosa media albuenista, ni lo uno ni lo otro, sino que todo junto, sería interesante tratar de marcar. Yo trato en este programa de decir, te lo digo claramente, yo creo que en 5 áreas de la vida el Estado tiene que ser gran protagonista. Salud, educación, vivienda, transporte, jubilación. Y agregaría el largo plazo, desarrollo, modelo de desarrollo, tecnología. El Estado pone las condiciones. No me pierdo, soy capaz de defender 6 áreas rápido, pero taxativo, ¿eh? Y ahí el mercado tiene el rol de herramienta. Al revés, un liberal, como tú lo eres, teórico, es mucho más que simplemente que el Estado y la Iglesia se separen, ¿o no? Sí, respecto a lo del Estado y la Iglesia, a mí me parece importante distinguir algo que pasaba en América Latina, ¿no es cierto? Cuando se habla de separación de la Iglesia y el Estado, se hablaba de separación de la Iglesia católica y el Estado. En Estados Unidos, yo a mis alumnos siempre le hago esta pregunta: ¿cuál es el líder religioso más importante de Estados Unidos? En América Latina siempre es el cardenal, ¿no? El de la Iglesia Católica. En Estados Unidos no está para nada claro. Por eso, en Estados Unidos molesta mucho menos que los presidentes hagan referencia a Dios, que Dios bendiga a Estados Unidos, o que salga In God We Trust en los billetes, porque no hay una iglesia. Entonces, ahí hay como separación de la iglesia y el Estado, pero no necesariamente de la religión y el Estado en el sentido más amplio de la religión, así como de la existencia de Dios. Entonces a mí me parece que los liberales lo que queremos es la libertad de las personas y queremos proteger a la gente contra la iglesia, cuando la iglesia es muy poderosa,
o contra el monarca, pero también contra el Estado cuando el Estado es demasiado poderoso, ¿no? La Unión Soviética, Alemania Oriental, no tenían un monarca, tenían un Estado que era demasiado poderoso, y a mí me parece que tenemos que proteger a la gente contra ese Estado demasiado poderoso en todas las dimensiones, o sea, en el aspecto económico, pero también en las cuestiones morales, que el Estado decida con quién te puedes casar, con quién no te puedes casar, eso no le corresponde al Estado. Que el Estado diga el matrimonio es entre un hombre y una mujer es una decisión moral que deberían tomar las distintas personas, y los que quieren se casan con hombres, los que quieren se casan con mujeres, y así. El Estado no debería imponerle a la gente cómo tiene que hablar. El Estado no debería imponerle a la gente una serie de valores, debería generar espacios para que la gente libremente pueda buscar sus propios sueños. Y ahí me parece que ahí choca un poco el progresismo con el liberalismo, en eso de que el progresismo dice, bueno, tenemos que asegurarnos que el Estado garantice igualdad en un montón de dimensiones. Y a mí me parece que el Estado tiene que garantizar igualdad en las oportunidades. Entonces, a mí me parece como que la igual libertad es esencial, ¿no? Si mi hijo va a competir en condiciones, o sea, si mi hijo va a competir en una cancha con un niño que viene de una familia uniparental, monoparental, con mucho menos recursos, entonces no hay igualdad de condiciones, porque mi hijo tiene ventajas que están determinadas por nuestro ingreso, por el hecho de que somos un padre y una madre, o una familia biparental, da lo mismo el género, pero pues que hay dos cuidando a un niño versus una situación donde hay una sola persona cuidando al niño. Eso genera desigualdades, y lo que el Estado debería garantizar es esa igualdad de oportunidades. Y de ahí entrar a la discusión sobre igualdad de resultados a mí me parece un poco más complejo, porque lo que queremos es que la gente también tenga libertad para decidir cuáles son sus propios sueños. No podemos nosotros, o no puede el Estado, la sociedad, establecerle, determinar a la gente cuáles son los sueños que la gente tiene que defender. Cada quien debiese tener el derecho a defender los sueños que quiera defender, en el contexto de que como vivimos en sociedad hay que tener un cierto nivel de respeto por los sueños de los demás. Y eso me parece que es como la definición básica del liberalismo. En el contexto de América Latina, normalmente yo me encuentro diciendo necesitamos más Estado. En el contexto de Estados Unidos, normalmente me encuentro diciendo necesitamos menos Estado en un montón de dimensiones, pero en otras necesitamos más Estado. La salud pública en Estados Unidos, por ejemplo, ha demostrado ser muy mala. O sea, el problema de las políticas de salud de Estados Unidos es tal que Estados Unidos está allá arriba en número de muertos por coronavirus, y América Latina está allá arriba, casi todos los países, por lo mismo, porque no tenemos suficiente Estado. Entonces, en algunas dimensiones, no sé, el gasto en defensa, creo que tenemos demasiado Estado, en otras dimensiones creo que tenemos muy poco Estado. Pero en América Latina, en la dimensión moral, por ejemplo, tenemos demasiado Estado. El Estado quiere decidir un montón de cosas por la gente. En Chile, por ejemplo, los homosexuales todavía no se pueden casar porque el Estado dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y me parece que eso tampoco corresponde. Yo creo que aquí afloran, antes de que pasemos al tercer y último tema, diferencias interesantísimas, porque esta idea de que el Estado, que la igualdad es un concepto cuantitativo sobre las oportunidades, yo tengo una diferencia contigo, que creo que el problema es cualitativo. Para mí la igualdad tiene que ser cualitativa, me explico. Los seres humanos tenemos que ser iguales en un principio básico de humanidad, de humanismo, que es la dignidad. Y me parece interesante porque esto es una confusión teórica muy rica, confusión para ambos lados, digo, o un misunderstanding, un desencuentro lingüístico, pero también teórico. Y para mí el progresismo, a diferencia del liberalismo, tal como lo estás describiendo tú, no es un problema de oportunidades solamente, es un problema de inicio. No todos somos iguales en humanidad. No todos tenemos la esencia del humanismo, es que es la salud, es conocer. La humanidad tiene 3, 4 elementos esenciales que hacen que tú eres distinto a un animal. Eso es básicamente el humanismo. Y en eso el liberalismo, a mi juicio, es ausente, porque no hace reflexiones sobre esto. Para mí, tiene que haber una garantía de acceso al conocimiento, y esa no te lo da el mercado, te lo da el Estado. Y lo segundo, que una diferencia chilena contigo, es que yo entendería que uno fuera liberal en la RDA, porque el Estado, no solamente en lo valórico, sino también en lo económico, es muy presente. Pero en Chile, estando completamente de acuerdo contigo en lo valórico, no estoy de acuerdo en lo económico. Creo que justamente el Estado de Chile es muy pequeñito en un conjunto de áreas. Por ejemplo, el transporte. Tú que eres norteamericano y en Nueva York, el transporte en Chile no tienes un transporte estatal. Entonces es difícil ser liberal
porque si tú, como hacen las analogías, monarca, iglesia, Estado, bueno, en materia económica deberá ser progresista, Pato, y en materia valórica ser liberal, o no. Sí, digo, en la lógica chilena sí. Cuando yo hablo con otros liberales en Chile, les digo, bueno, yo vivo en Nueva York y en Nueva York el transporte es público. Los buses y el sistema del metro, todo es público. Uno tiene solo una tarjeta y yo compro mi tarjeta y la pago una vez al mes y la puedo usar todas las veces que quiera, cuantas veces quiera en buses o en el metro. Si tuviéramos eso en Chile, pues probablemente estaríamos mucho mejor y no habríamos tenido capaz que ni siquiera el estallido social del mes de octubre. Y a mí me parece que los liberales en Chile te muestran que hay un sesgo de clase, ¿no? ¿Quiénes son liberales en Chile? Solamente la gente que tiene suficiente plata como para admirar el liberalismo y discutir de Adam Smith y darse una vuelta por Escocia. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, creo que la falla del liberalismo en Chile fue precisamente, o ha sido precisamente, no mostrar que para que haya esa igual libertad necesitamos ciertos mínimos que en Chile claramente no se dan. Y eso, te pongo de nuevo un ejemplo, que la pandemia desnudó mucho durante el primer semestre en el país, y es que la sala de clases resultó que era un lugar mucho más igualitario que las clases online. Porque en la sala de clases todos llegan y se sientan en la sala de clases, algunos con su computador, otros sin computador, pero todos tenemos la misma temperatura de la sala, todos tenemos el mismo metro cuadrado, el mismo espacio de la sala y todos pueden interactuar de igual a igual. Las clases online muestran desigualdades brutales. Entonces, estoy de acuerdo y te concedo enseguida ese punto, y creo que esa es una de las razones por las que concordamos en cuestiones tan de fondo, es que en Chile hablar de liberalismo es un poquitito andar volando por allá arriba, porque en la cotidianeidad de los chilenos esta discusión simplemente no se puede dar porque no somos todos iguales. O sea, no puedes tener una discusión de liberalismo cuando hay un montón de gente que ni siquiera tuvo acceso a una educación mínima y básica para poder tener esta discusión. O sea, a mí, te pongo un ejemplo que es como súper puntual, pero que me parece que es un buen ejemplo. Cuando uno discute o conversa online, inmediatamente ves a alguna gente que escribe bien, digamos, sin errores ortográficos y otros que escriben con muchos errores ortográficos. Yo normalmente cuando sé la educación formal que tuvo esa gente, los corrijo por los errores ortográficos. Le digo, tú fuiste a ese colegio, no puedes tener tal error ortográfico. Digo, pagaron un montón de dinero para educarte. Pero eso nos muestra que incluso al momento de deliberar, cuando entramos a esta plaza pública, las desigualdades de origen son tan brutales que hace muy difícil que se materialice este concepto liberal, porque lo liberal supone un cierto nivel de igualdad que en las naciones tan desiguales que tenemos en América Latina es imposible de suponer. El gran problema que tenemos en América Latina es que los niveles de desigualdad son demasiado altos. Pato, para que quedan 10 minutos para el último tema y agradezco a Cristian Lavarra, Robinson, el día que me recuerda que es el Día Internacional de los Indígenas, a María que nos preguntaba sobre el tema de su bono, los 500.000 pesos, que había puesto cero ingreso y no sabía qué iba a pasar. Todos lo estamos leyendo y lo estamos considerando. Paso al último tema. ¿Por qué crees tú, de lo que te deduzco de lo que te he escuchado, de que la unidad de la oposición es muy difícil en Chile? Pues yo creo que parte del problema de la oposición es que está muy de acuerdo en lo que no quiere, pero no está de acuerdo en lo que quiere, ¿no? Creo que la oposición lo une mucho oponerse a Pinochet en su momento, a Piñera, en su momento la unió mucho oponerse a Pinochet y ahora como que reemplazan a Pinochet con Piñera y esa oposición les permite estar unidos, pero cuando se trata de decir, ok, ¿qué tipo de país queremos construir? Creo que hay diferencias sustanciales, ¿no? Hay una parte de la oposición que es una parte más bien centrista, social, cristiana, que tiene una visión bastante conservadora del país que quiere construir. Quieren un país en paz social, pero un país donde no haya mucha diversidad, ¿no? Donde ciertos grupos no tengan demasiado espacio porque van contra las tradiciones, contra lo que presumiblemente es la cultura de Chile. Después hay otro componente que es un componente más bien liberal, que dice queremos un país donde haya más competencia, donde haya más mercado. O sea, pienso en espacio público, Eduardo Engel, la vieja concertación, están mucho en esa dimensión. Y después tienes otra parte de la oposición que cree mucho en el Estado como la solución a todos los problemas.
Entonces, me da la impresión que esas tres oposiciones que están interactuando, una oposición que es más bien social cristiana, más conservadora en lo valórico, una oposición que cree que la solución siempre es el Estado, y otra oposición que quiere que haya mucha más competencia, que cree que la solución es un balance entre el Estado y el mercado, se pueden poner de acuerdo en que no les gusta Piñera, pero les cuesta mucho más ponerse de acuerdo en qué tipo de país, qué tipo de sociedad quieren construir. Y eso lo vimos, por ejemplo, con el debate que se empezó a dar sobre quién va a ser el candidato presidencial de la oposición, ¿no? Tienes gente que te dice, pues, Jadwe nunca, Jadwe no. O sea, creo que Alfredo Yoñán, que es un politólogo, lo puso de forma bastante drástica, pero también lo dijo así en José Miguel Insulza, con los comunistas no, en esencia, y otros te dicen, pues, si es un demócrata cristiano, entonces da un poco lo mismo, que mejor sea alguien de derecha. Pero no es por las personas, más bien creo que por la visión de mundo que tienen estos distintos grupos. La oposición se une en su oposición antes a Pinochet y ahora a Piñera, pero no respecto al país que quieren construir. Sí, yo creo igual que tú. Además, esta fatídica frase de Ignacio Walker, que en el 2013 reconocía que él era presidente de la ADC, él votaba por Bachelet y la apoyaba, pero que no había leído el programa. Reconocía que no había leído el programa de gobierno, que no le importaba el programa de gobierno, que le importaba era simplemente recuperar el poder. Ni siquiera era, porque esta vez creo que es más noble en que estamos unidos. Creo que esta vez no solamente algunos quieren recuperar el poder, al menos todos queremos que se vayan estos, que no es poco. Yo estoy de acuerdo contigo que no es suficiente, pero visto desde nuestro mundo no es poco. Yo diría desestresar una sociedad. Creo que la derecha estresa a la sociedad. Los indultos a puntapeuco mal planteados, que además me parecen que ni siquiera datos súper importantes sobre los indultos porque es un tema sensible, ni siquiera habían pedido perdón los secuestradores. O sea, ni siquiera habían pedido perdón y le dieron el indulto. Per se el indulto es una facultad constitucional que muchos gobiernos usan y presidentes, pero estos militares no habían pedido perdón, que era lo más increíble, porque se da indulto cuando se hace por, entre otras cosas, razón humanitaria, pero también cuando a la persona se le exige que exprese algún arrepentimiento. Esta era gente que no había predecido arrepentimiento. Yo creo que este es un gobierno que nos estresa innecesariamente, es normal que haya tensión, pero este estrés social lo produce y lo agudiza, a mi juicio, la derecha, que está tan desconectada, a mi juicio, de un Chile que requiere soluciones. Yo agregaría quizás, Pato, que la constituyente puede ser el peor enemigo de la unidad, porque me temo que en el cronograma que tú has denunciado muy bien de esta no sincronía entre un nuevo presidente y una nueva constitución, puesto que vamos a tener un presidente electo con la vieja constitución, esperando la nueva constitución, que además debe ser ratificada por un plebiscito. Por tanto, en un mundo de completa incertidumbre, yo agregaría que en la constituyente creo que pueden aflorar nuestros demonios en la oposición. Te puede aparecer con mucha fuerza un sector más conservador de la oposición que te diga que quiere mantener el código de aguas. El código de aguas no hay acuerdo. Algunos diremos que porque hay intereses creados, pero yo ha gozado de los derechos de agua y es un influyente cristiano. Pero también es gente que hay gente que cree que teóricamente el mercado del agua ha traído inversión. Y por tanto, yo igual que tú, creo que la constituyente va a ser una oportunidad, pero también para la oposición, y en eso creo que la derecha no lo está leyendo bien. Puede ser el espacio en que se dinamiten las mínimas confianzas. Por ejemplo, Jaime Mulet, amigo mío, mi pacto, acaba de sacar un comunicado de prensa diciendo que no pactará con el partido que apruebe la postergación de la elección de gobernadores. O sea, si eso es una condición para firmar un pacto, imagínate la constituyente cuando ese mismo partido diga que está a favor del Código de Aguas. Quiero ver qué coalición sale de ahí para la campaña electoral. ¿Qué dice Pato? Sí, o sea, yo creo que me recuerda mucho una frase de uno de los abogados de derechos humanos en Perú, en que alguno reflexionando dijo, nosotros esperábamos justicia, pero heredamos el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, sobre, por ejemplo, los temas de derechos humanos, es verdad, a mí me genera mucho ruido, me genera asco esta idea de que los violadores a los derechos humanos puedan acceder a los mismos derechos que ellos les negaron a las personas, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero en Estado de Derecho lo tienen. O sea, incluso los violadores a los derechos humanos tienen derechos humanos. Entonces, toda esa discusión, creo que es una discusión que es complicada, porque efectivamente decir eso para mí, que no fui víctima de las violaciones a los derechos humanos, resulta mucho más fácil, pero aquellos que son víctimas de las violaciones a los derechos humanos
les puede costar mucho más, pero para que el Estado de Derecho funcione tiene que funcionar esto también. O sea, piensa respecto a la gente que tenía tanta rabia con la madre y con su pareja de Ámbar, que quería, no sé, golpear y pegarle a la madre. Pues resulta que existe Estado de Derecho, la gente no se puede tomar la justicia en sus manos, y por más rabia que tengamos por lo que pasó, pues tenemos que respetar las reglas. Eso es lo que nos hace personas, eso es lo que nos hace miembros de una sociedad. Y ahí me parece que está como la emoción versus la razón, que tenemos que intentar buscar un balance. Yo creo que para la izquierda va a ser mucho más, para la centro izquierda, digamos, va a ser mucho más fácil ganar el plebiscito de octubre que tener un plan común en abril. De hecho, si pensamos en las elecciones de abril, el gran problema que van a tener los partidos de izquierda es que como tenemos distritos que son más o menos chicos, con hasta 8 escaños, y además hay paridad de género, cada partido va a necesitar 2 cupos por distrito. Y como hay 8 o 9 partidos, 10 partidos en la oposición al menos, va a ser muy difícil que en las elecciones de abril la oposición vaya en una sola lista. Van a terminar yendo en 2, 3 o 4 listas porque tienen que acomodar las demandas de todos los partidos. Y al final lo que le va a pasar a la derecha es que como la derecha son menos partidos, la derecha sí va a poder ir en una sola lista, y por lo tanto, igual que lo que pasó en las elecciones del 2017, la derecha con un 37, 38% de los votos en la elección de abril puede sacar un 45, 46 o incluso por sobre el 50% de los escaños, porque el sistema electoral termina favoreciendo a la coalición que saca la primera votación relativa. Entonces, de nuevo, creo que todos estos componentes son cosas que la gente no está discutiendo mucho porque miran como la historia grande, ¿no? Como los objetivos globales, y no entienden que, como dice la frase en inglés, el diablo está en los detalles. Hay que ver la letra chica de todas las reglas para saber más o menos cuáles van a ser los resultados de los procesos electorales y políticos que se vienen. Gracias, querido Patricio. Gran debate. Tuvimos momentos de gran contradicción y momentos de consenso, como en la vida por lo demás. Y gracias a todas y a todos los decenas de mensajes. Los vamos a seguir leyendo y nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de este espacio de conversación de liberales versus progresistas, y podremos ahondar en lo que es ser liberal, y algún día después discutiremos qué es ser progresista. Y les mando un abrazo. Gracias, Pato, una vez más, y nos vemos próximo domingo puntualmente. Hemos cumplido con exactamente la hora. Chao. Que tengan buen día.